Mi nombre es Ángel Salazar, Country Manager de Soluciones Seguras, y he estado preparando una presentación los últimos días. Sin embargo, me di cuenta de que cuando dejaba tiempo para terminarla al día siguiente, había información más actualizada que reemplazaba la que yo ya había puesto en las diapositivas. Entonces se me ocurrió hacerlo un poco más dinámico para poderles contar en unas 4 cápsulas de qué se trata toda esta idea. La idea básicamente es poder extrapolar lo que está sucediendo en la pandemia del COVID-19 con lo que sucede en el mundo de la ciberseguridad desde hace varios años. Y resulta que sí, pues la ciberpandemia no es nueva. La ciberpandemia es algo que ocurre desde hace varios años y lamentablemente no hemos podido reaccionar a nivel mundial con una estrategia de prevención. Lo que hemos estado buscando es detectar lo que está sucediendo y tratar de mitigar en base a estas detecciones. Eh, Ahora con el tema del COVID-19 entendemos de que lo más importante es prevenir. Es importante detectar, por supuesto, pero prevenir es mejor. Entonces, sin más preámbulo, voy a irles contando lo que les tenía preparado y voy a utilizarle las diapositivas como base, pero voy a ir mostrándoles la información más actual que encuentre para que ustedes tengan de primera mano esta información, y luego pues también les puedo poner los links en la descripción del video para que ustedes puedan consultar la información más reciente según el día en que vean esto. Entonces, de nuevo, serán varias cápsulas, creo que serán 4 cápsulas donde les cuento, digamos, primero el tema de lo que es la situación actual, segundo, cuáles son los tipos de amenazas a las que nos enfrentamos, y por último, varias cápsulas contándoles cuál es nuestra propuesta para poder protegernos ante este tipo de amenazas. Y pues vamos hacia adelante. Primero sabemos que el tema del COVID-19 está causando caos a nivel mundial. Este slide está actualizado al 29 de marzo. Sin embargo, a la fecha de hoy, que es 17 de abril, nosotros tenemos una situación completamente diferente, como lo pueden apreciar acá, ¿verdad? Tenemos ya más de 2.182.764 personas confirmadas como positivos con el COVID-19 y más de 147.000 personas fallecidas. Entonces, nosotros tenemos un mapa de amenazas cibernéticas muy parecido, digamos, de manera visual, que Checkpoint tiene público desde hace ya un par de años o más, en donde nosotros podemos ver los ataques cibernéticos que están sucediendo a nivel mundial, los podemos trazar, ¿sí? Podemos ver cuál es el origen y cuál es el destino. A veces podemos identificar los saltos que pega y esto nos permite ver la gravedad del asunto. A estas alturas son casi las 12 del mediodía, hora Guatemala. Llevamos casi los 2 millones de ataques hoy. Entonces acá nosotros podemos ver básicamente cuál es el origen. Si nosotros nos posicionamos en uno de los países, vemos las tendencias de ataque de los últimos 30 días y cuáles son los tipos de ataques que más frecuentemente se están observando. Troyanos bancarios, botnets, cryptominers, ataques a dispositivos móviles, ransomware, etcétera. Y podemos hacer el análisis país por país, ya que estamos en una región en donde a veces creemos que pues, definitivamente es diferente la información que se maneja, ¿sí? Nosotros en Soluciones Seguras hemos publicado, eh, quiero ver si está la fecha de la publicación, pero nosotros hemos publicado en nuestro portal un tema bien interesante que se ha detectado que hay mayor fraude de actividad cibernética debido al COVID-19, y es un análisis de Checkpoint, el análisis de inteligencia de Checkpoint, en donde podemos consultar por país cuáles son los resultados. Ustedes pueden hacer clic acá y ver cuál es el desglose de la información, por ejemplo, para Guatemala, en donde se hacen comparativos bien interesantes, donde ustedes pueden ver cuál es el promedio de ataques que está teniendo Guatemala y cuál es su comparación a nivel mundial. Entonces, en Guatemala vemos un 15.4% de ataques a dispositivos móviles, superando por más de la mitad a un ataque a nivel global. Es decir, acá se están atacando mucho más los dispositivos móviles que en el resto de países del mundo.
está sucediendo algo similar con el tema de cryptomining, con el tema de botnets, ¿sí? Acá podemos ver algunas descripciones en el panorama de ataques que se está viviendo, ¿verdad? Acá hay descripciones específicas donde pueden pues, ustedes ver ya los detalles, ¿verdad? Pueden ver cuál es la actividad del último mes a nivel global. Luego pueden ver a nivel de organizaciones cómo se ve Guatemala comparado con el resto de países, y esta gráfica es bastante evidente que estamos sufriendo una cantidad de ataques fuera de la media, ¿verdad? Vemos el top de malware en Guatemala durante el mes de febrero. Ustedes pueden consultarnos y pueden tener el mismo informe actualizado hacia el mes que ustedes necesiten, ¿verdad? Vemos el origen de los ataques por mes, ¿sí? A nivel global, y qué es lo que está pasando a nivel local en Guatemala. Y así, este informe tiene bastante información bien interesante que les puede servir para entender a nivel país en dónde estamos nosotros parados. Básicamente hay que entender cuáles son las amenazas cibernéticas contra las que nos estamos enfrentando. De todo esto yo les venía platicando, y pues debido al tema del COVID-19 se está acostumbrando utilizar los medios electrónicos para intentar estafar a la gente, ¿verdad? Sobre todo a las personas que no tienen ninguna formación técnica y que pues son el vínculo más o el eslabón más débil en una empresa. Hay muchas personas que simplemente no verifican. Por ejemplo, acá hay un correo, ¿verdad?, que aparenta venir de la Organización Mundial de la Salud, en donde envían un link. Uno hace clic en este botón para poder descargar un documento en donde hay unas buenas prácticas o medidas de seguridad, y en la Organización Mundial de la Salud, en su portal oficial, tiene básicamente una advertencia para tener cuidado con los criminales que pretenden ser la Organización Mundial de la Salud, y ellos dan alguna serie de recomendaciones a seguir para evitar caer en este tipo de estafas o de ataques. En este caso, en Colombia, están enviando también mensajes que se conocen como phishing dirigido o smishing, que son mensajes de texto a los celulares, en donde incitan a las personas a hacer clic en algún link o en algún vínculo con el objetivo de estafarlos, ¿verdad? Cadenas, mensajes falsos. Acá está también otra página de alerta ante los scams, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado con cualquier comunicación que aparenta venir o que pretenda venir de la Organización Mundial de la Salud, y ser muy desconfiados de esto, ¿verdad? Luego, si ustedes están en Guatemala, yo les recomiendo mucho visitar la website de un amigo mío, José Leonet, que es el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, donde ellos constantemente están en una lucha tratando de desmentir toda esta información falsa, y con alertas bastante interesantes y son bastante confiables, ¿sí? En este caso están desmintiendo, ¿verdad? Noticias urgentes que estaban circulando por WhatsApp, etcétera. Si ustedes están sufriendo o piensan que están sufriendo de algún tipo de estafa o de algún tipo de intento de estafa por medios cibernéticos, les recomiendo abocarse acá con ellos, y ellos pues les pueden ayudar a agilizar algún tipo de mecanismos para poderse proteger, ¿verdad? Yo les estaba platicando acerca de los smishing y wishing, que es lo mismo que phishing, solo que utilizando la tecnología de SMS, que son los mensajes de texto, o de WhatsApp, ¿verdad? El otro tema importante acá es las vulnerabilidades. Los sistemas operativos, todos los sistemas operativos tienen vulnerabilidades. En este caso, esta es una noticia de marzo 23, ¿verdad? Marzo 23, en donde Microsoft estaba anunciando una vulnerabilidad de día cero, y donde en ese mismo momento ellos avisaban de que no iban a poder tener un parche hasta el 14 de abril, ¿verdad? Esto habría una brecha de demasiados días desprotegidos, pero si ustedes quieren consultar, pues hay mucha información. Yo utilizo medios de prestigio y que tienen información contrastada para saber que no es información falsa, como The Hacker News, Bleeping Computer, etcétera, ¿verdad? CNET,
¿verdad? Hay varios que les voy a ir dejando en el transcurso del video, en donde ustedes pueden ver información y saber que esta información es confiable, ¿verdad? Y ustedes pueden validar que de hecho, en este caso, vulnerabilidades conocidas de Microsoft están dejando expuestos a los dispositivos. Y ojo, que el parche debió haber salido el 14 de abril. Todavía no lo he verificado, lo voy a verificar y más adelante les hago la actualización. Sin embargo, no es que se ponga solo el parche, hay que ponérselo en los sistemas operativos, y los usuarios finales regularmente tratan de demorar la mayoría de las veces cada vez que les sale una alerta de que hay un parche disponible y que por favor actualice su sistema operativo. Lo mismo pasa para los sistemas operativos de iOS, ¿verdad? En Blipping Computer también una noticia de marzo 25, hackers chinos estaban utilizando ataques a las plataformas de Cisco, Citrix, Zoho, ¿verdad? En ataques dirigidos precisamente porque estas plataformas son las que están utilizando las empresas hoy en día para tratar de hacer el teletrabajo, para poder seguir la operación a pesar de que los empleados no están en la oficina, ¿verdad? Ransomware, el tema del ransomware, pues básicamente es un descaro el que los hackers sigan apuntándole a los hospitales durante esta pandemia para tratar de extorsionarlos y tratar de sacarles dinero. Entonces, esto sigue pasando y pues es una amenaza que ellos habían dicho que no lo iban a hacer, que iba a ser un tipo de tregua. Sin embargo, pues resultó ser una mentira y siguen atacando. Aplicaciones maliciosas, ¿sí? Google Play está avisando que hay muchas aplicaciones en el Google Play Store tratando de aprovecharse de la necesidad de información que hay acerca del coronavirus. Entonces mucha gente descarga aplicaciones con mapas, con actualizaciones actuales del COVID-19 y que no necesariamente son inocentes, ¿verdad? Son aplicaciones maliciosas que tienen objetivos de estafa, de robo de credenciales o de algún tipo. Y ABC.es estuvo alertando que España y Francia estaban básicamente muy preocupados por los ataques dirigidos a los hospitales. Ellos mantenían una lucha no solo contra el COVID-19, sino que igualmente están teniendo una lucha contra la aparición de hackers, ¿verdad? Que estaban tratando de dañar los sistemas operativos y aprovecharse de las circunstancias para extorsionarlos. Sí. Y no olvidemos que todos estamos utilizando aplicaciones en la nube o nos estamos migrando hacia la nube para poder hacer el teletrabajo, y básicamente todas estas plataformas que se conocen como SaaS están ayudándonos a trabajar y a mantener los negocios arriba y hacer que siga girando la rueda. Sin embargo, esta noticia es precisamente de hoy, que yo se la recomiendo, porque SaaS abre la puerta a muchas ciberamenazas y cómo hacer esta migración de una forma segura. Básicamente, recordemos, y esta es la premisa sobre la que nosotros que nos dedicamos a la ciberseguridad estamos trabajando con nuestros clientes, y es que básicamente las empresas que proveen información, infraestructura as a service, se responsabilizan de eso, de la infraestructura. El cliente, es decir, ustedes, son los responsables de asegurar la información que está adentro de esa infraestructura. Entonces, nosotros estamos para ayudarles, y básicamente más adelante vamos a platicar de cómo podemos hacer para proteger la información que está almacenada en esta infraestructura que están ustedes contratando as a service. Y esto es básicamente lo que les voy a contar en esta primera cápsula: cuál es el panorama actual, cuáles son las amenazas que estamos viendo, y luego pues vamos a ir viendo temas ya un poco más específicos y cuáles son el tipo de soluciones que estamos nosotros trabajando para poderles apoyar. Muchas gracias.